Buenos días. Vamos a desarrollar este tema que corresponde al tercer tema de la tercera unidad de la materia bioquímica 1, denominado ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico, también nombre conocido como ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, fue descubierto o descrito por Hans Adolf Krebs en 1937. Es una ruta metabólica, eh, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivada de los glúcidos, o sea, de los carbohidratos, lípidos y proteínas, provenientes como combustibles metabólicos de la dieta, y esto es transformado en dióxido de carbono y energía química para formar ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial principalmente, ¿verdad? Que es el lugar donde se da todo este complejo de reacciones químicas. Como dijimos anteriormente, es un conjunto de reacciones bioquímicas que utilizan los organismos aerobios para liberar energía química almacenada en el grupo acetilo de los carbonos de la acetilcoenzima A. Es un conjunto de reacciones químicas que derivan desde la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato, como habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a ver si acercamos un poco. Vemos el piruvato derivado de la glucólisis, posteriormente se transforma en acetilcoenzima A, se condensa con el oxalacetato para formar citrato y inicia el conjunto de reacciones químicas que forman propiamente el ciclo de Krebs. Como habíamos estudiado en las clases anteriores, el ciclo de Krebs se caracteriza porque por cada vuelta se forman alrededor de 10 ATP. Estos 10 ATP se obtienen de la producción neta de NADH, FADH y GTP, como lo estudiamos en las clases anteriores. El acetilcoenzima A se sintetiza del piruvato, eh, es el producto del catabolismo de los ácidos grasos y producto de determinadas reacciones del metabolismo de los aminoácidos. El piruvato es producido parcialmente oxidado de la degradación de los azúcares y determinados aminoácidos. ¿Okay? Como dijimos, todo este proceso es aeróbico, es decir, necesita estrictamente la presencia de oxígeno, si no se puede realizar todo el ciclo de Krebs. Cuando no hay oxígeno disponible en la célula, la velocidad del ciclo disminuye o se inhibe completamente, que es lo que más frecuentemente ocurre, ¿verdad?, en ausencia de oxígeno. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, como habíamos mencionado anteriormente, de todas las reacciones, de todas las células del organismo, a excepción de los eritrocitos que dijimos que derivaban principalmente de la glicólisis, ya que estos no contienen mitocondria y por lo tanto no pueden realizar todo este proceso del ciclo de Krebs. En esta imagen observamos una esquematización de la mitocondria, en donde se ven cada una de sus porciones, como son la membrana externa, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Aquí observamos esquematizado toda la serie de reacciones químicas que corresponden al ciclo de Krebs y de donde derivan principalmente el acetilcoenzima A. Durante una vuelta al ciclo de Krebs, a partir de una molécula de acetilcoenzima A se producen tres moléculas de NADH que va a dar origen aproximadamente a 2.5 ATP, una molécula de FDA, dos moléculas de dióxido de carbono y una molécula de GTP. ¿Okay? El GTP, que es equivalente a ATP, se forma por la canalización de la nucleósido difosfatasa quinasa. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Observamos en este ciclo que existen 8 reacciones químicas, desde la condensación del oxalacetato con el coenzima A hasta la formación nuevamente de malato a oxalacetato. Y esto es lo que vamos a evaluar más adelante. Las funciones que
tiene el ciclo de Krebs son múltiples. Aparte de la producción de energía, tiene una función anfibólica. Si recordamos, cuando hablábamos de las rutas metabólicas, hablábamos de que existen tres tipos de rutas. A ver si se recuerdan: las rutas catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Las catabólicas dijimos que eran rutas que iban a encargarse de la degradación, de transformar compuestos grandes en compuestos simples, tal y como ocurre en la absorción de los alimentos en nuestro organismo. La anabólica es lo contrario a la catabólica. De pequeños complejos o de complejos simples se forman otros más grandes, que es cuando ocurre, ¿verdad?, la transformación de proteínas a partir de aminoácidos o transformación a lípidos o otros tipos de estructuras como hormonas en nuestro organismo. Y está la tercera, que era la anfibólica, que era eh, entrecruzadas entre las vías anabólicas y catabólicas. Esta vía anfibólica pues me ayuda a conectarme con otras rutas metabólicas y me ayuda a que el ciclo de Krebs lleve a cabo sus funciones principales. Las funciones en sí del ciclo de Krebs: la primera es la producción de energía, la cual pues deriva de la oxidación de la acetilcoenzima A. Y la segunda, que son intermediarios o sustratos de diversas reacciones de síntesis. Por esa razón se denomina que es una vía anfibólica. En condiciones aeróbicas, el destino del piruvato va directamente relacionado a convertirse en acetilcoenzima A. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A por las enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa, que se lleva a cabo por medio de una descarboxilación oxidativa que ocurre principalmente en la mitocondria. La piruvato deshidrogenasa, dihidropioil transatilasa y dihidropioil deshidrogenasa son tres enzimas principales que tienen que ver en la producción o transformación del piruvato. Las coenzimas que se requieren para que se realice todo este conjunto de reacciones químicas son la tiamina pirofosfato, NAD, FAD, ácido lipoico y coenzima A. Aquí observamos esquematizado lo que habíamos visto con respecto a la transformación de la glucólisis o el proceso metabólico de la glucólisis propio de la glucosa en condiciones aeróbicas. Pues, mediante la glucólisis, la glucosa se transforma en 2 moles de piruvato, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. Esta puede tomar diferentes rutas metabólicas, tanto en condiciones aeróbicas como en anaeróbicas. Habíamos dicho que en algunas levaduras el piruvato se transforma en condición anaeróbica por medio del alcohol deshidrogenasa y piruvato descarboxilasa en etanol. Y esto se da como resultado la fermentación alcohólica en las levaduras. Otra situación en condiciones anaeróbicas, pero dentro del organismo, ante la ausencia de oxígeno, el piruvato por medio del lactato deshidrogenasa se transforma en 2 moles de lactato. Pero en lo que respecta a este tema, las 2 moléculas de piruvato por medio de la piruvato deshidrogenasa se transforma en 2 moléculas de acetilcoenzima A y entra posteriormente al ciclo del ácido tricarboxílico. Existen diferentes factores que permiten un control o una modificación covalente de la piruvato deshidrogenasa. Estas son principalmente dos. La primera, pues, una regulación alostérica que está basada en las relaciones de sus coenzimas, como son NADH más y NAD, y la acetilcoenzima A con la coenzima A, y cuando esta es elevada, la acción de la piruvato deshidrogenasa se inhibe. Y el segundo forma de control o de modificación covalente es el control de fosforilación. Esta es una modificación covalente de tal forma que cuando se fosforiliza queda inactivada la enzima piruvato deshidrogenasa. Aquí observamos la forma activa e inactiva de la enzima, ¿verdad? Observamos cuando el acetilcoenzima A viene a unirse a la piruvato deshidrogenasa, es
Esta necesita de la transformación de un ATP, de fosforilación del ATP y transformación a ADP para activar este complejo. Sin embargo, existe el ente regulador, como dijimos, como todo esto proviene de la glucosa y habíamos hablado que la insulina era la principal hormona hipoglicemiante, es decir, que inhibía las cantidades de glicemia elevadas en sangre. Cuando ocurre un estímulo de la insulina, esta actúa covalentemente sobre la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y produce una refosforilación y por lo tanto una inactivación de la piruvato deshidrogenasa. Como dijimos anteriormente, el ciclo de Krebs es un conjunto de 8 reacciones. Estas 8 reacciones se dividen en dos fases principales. En la primera, el grupo acetilo de 2 carbonos de la acetilcoenzima A entra en el ciclo al reaccionar con el compuesto de 4 carbonos oxaloacetato, que son las reacciones 1 a 4. Y en la segunda, el oxaloacetato se regenera de forma que puedan reaccionar con otras acetilcoenzima A, que son las reacciones 5 a 8. Aquí observamos más detalladamente el ciclo de las 8 reacciones pertenecientes al ciclo de Krebs. La primera reacción de esta se denomina condensación, en donde el acetil-CoA se condensa con oxalacetato y por medio de la enzima citrato sintasa permite la formación del citrato. Esta transformación de citrato tiene dos fases en donde actúa la misma enzima aconitasa. En la primera se produce una deshidratación y da, da origen al compuesto de cis-aconitato. Este cis-aconitato posteriormente por esta misma enzima aconitasa se rehidrata y se transforma posteriormente en isocitrato. El isocitrato posteriormente se transforma a alfa-cetoglutarato por medio de la isocitrato deshidrogenasa. En esta reacción del ciclo de Krebs se provee o se produce la primera molécula de NADH. El alfa-cetoglutarato entra en acción con alfa-cetoglutarato deshidrogenasa produciendo la cuarta reacción que corresponde a una descarboxilación oxidativa para transformarse en succinilcoenzima A. En esta transformación de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A se produce la segunda molécula de NADH. La succinilcoenzima A se transforma posteriormente a succinato por medio de un proceso de fosforilación a nivel del sustrato. Aquí se libera una molécula de GTP o una molécula de ATP que da un mol de ATP por medio de la acción de la succinilcoenzima A sintetasa. El succinato, por medio de una reacción de deshidrogenación, se transforma en fumarato por medio de la enzima succinato deshidrogenasa, liberando un mol de FADH. El fumarato se hidrata por medio de la enzima fumarasa y se transforma en L-malato. Y este L-malato se deshidrogena por medio de la malato deshidrogenasa hasta formarse en o transformarse en oxalacetato. Y posteriormente, producto de esta reacción de la transformación del L-malato al oxalacetato, se produce la tercera molécula de NADH. ¿Ok? Aquí tenemos de forma detallada cada una del ciclo de reacciones químicas. En la primera, pues se da la introducción de 2 carbonos como acetilcoenzima A. El ciclo del ácido cítrico comienza con la condensación del acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar citrato. Y este es catalizado, como dijimos anteriormente, por la citrato sintasa. Aquí se observa el acetilcoenzima A condensándose con oxalacetato. Vemos la citrato sintasa que requiere la utilización de una molécula de agua y para transformarse posteriormente en citrato. Posteriormente, en la reacción 2, el citrato se isomeriza. Recordemos de que esta necesita dos fases, una de deshidratación y la otra de rehidratación. Y todo esto es llevado a través de la enzima aconitasa. El citrato, aquí como vemos en esta reacción, se transforma en cisaconistato. El cisaconistato es una forma en espejo o un isómero en el cual pues se produce por una deprivación de agua. Posteriormente se rehidrata y se transforma en isocitrato.
En la tercera reacción, el isocitrato se oxida para formar NADH y dióxido de carbono. La descarboxilación oxidativa del isocitrato se produce en dos pasos. El isocitrato se oxida para formar el oxazuccinato y el oxazuccinato se descarboxila para formar alfa-Z-glutarato, la cual pues cataliza la enzima isocitrato deshidrogenasa, como observamos aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí ya se produce la primera NADH y la transformación del isocitrato o a oxazuccinato y posteriormente a alfa-Z-glutarato. En la cuarta reacción, el alfa-cetoglutarato, que es el que observamos en el lado derecho o en la porción derecha de la imagen, se transforma o se oxida para formar una segunda molécula de NADH y dar origen a la succinilcoenzima A. La conversión de alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A está catalizada por la enzima o por un complejo enzimático denominado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y es la segunda reacción de descarboxilación oxidativa que se da durante todo el ciclo de Krebs. En la quinta reacción se produce una ruptura de esta succinilcoenzima A y posteriormente está acoplada a una fosforilación a nivel de sustrato. Se une a un GDP y se une a un fosfato inorgánico para transformarse en succinato, dar origen a ATP y dar origen a succinilcoenzima A, como se observa aquí en la imagen. En la sexta reacción, la molécula de 4 carbonos, succinato, pues se oxida para formar fumarato y FDA, como se observa aquí, ¿verdad? El succinato se une a un molde FAD, transfiere un hidrógeno, bueno, dos hidrógenos, y se transforma en fumarato más FADH2 por medio de la enzima succinato deshidrogenasa. En la séptima reacción, denominada hidratación del fumarato, el fumarato se une a una molécula de agua y se transforma en L-malato. En la octava y última reacción, el L-malato pues, se oxida para formar oxalacetato, y que es este complejo que tenemos en la porción derecha de la imagen, y una enzima, un molde NADH más hidrógeno, para iniciar nuevamente el ciclo de Krebs. Y así de forma resumida tenemos los cambios de los complejos desde 2 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 5 carbonos, 4 carbonos hasta el final de la reacción. Y tenemos entre la reacción 2 y 3 la producción del primer NADH, en la cuarta reacción la segunda, en la sexta reacción la primera de FADH, en la quinta reacción se produce la GTP y en la octava reacción, en la última, se produce la última molécula de NADH. Y de esta forma, pues posteriormente estos se equiparan y se transforman en ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Muy bien. La regulación del ciclo de Krebs está dada principalmente con el objetivo que se satisfagan constantemente los requerimientos energéticos y la biosíntesis de las células. Las enzimas claves en la regulación alostérica y de sustrato son la citrato-sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También aquí entran otras enzimas como la piruvato deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa, pero no tienen una acción tan potente como las tres anteriores. Aquí vemos cómo se da la regulación del ciclo por medio de cada una de esas enzimas que habíamos mencionado anteriormente. Y por último, pues, la razón por la que el ciclo se llama anapletórico y anfibólico es que permite que una gran cantidad de rutas converjan en el ciclo. Las reacciones que reponen los intermediarios del ciclo se conocen como anapletóricas. Se puede reponer estas reacciones en cualquier intermediario y pues la doble naturaleza del ciclo, es decir, naturaleza anabólica y catabólica, es lo que se conoce como anfibólico. Como dijimos anteriormente, el entrecruce de las rutas metabólicas anfibólica y anabólica y catabólica es lo que nos da origen a la ruta metabólica anfibólica.
Aquí tenemos el ciclo y observamos eh, cada uno de los compuestos que sirven de intermediario para otras reacciones. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato nos ayuda a la formación de aminoácidos o la transaminación puede conllevar a la formación de alfa-cetoglutarato. En el caso de la succinilcoenzima A, pues nos ayuda a la formación de porfirinas. Aquí observamos cómo el propionato y la isoleucina y el metabolismo de la isoleucina, metionina y valina pueden transformarse como producto final en succinilcoenzima A. La tirosina y la fenilalanina al degradarse transforman en fumarato, que es otro de los productos intermedios del ciclo de Krebs. El piruvato se puede transformar también directamente al malato a través de la enzima málica. Y igual, el oxalacetato puede participar en procesos de transaminación y transformarse en aminoácidos o viceversa. También tenemos la glucosa que se puede formar secundaria a la transformación del fosfoenolpiruvato a partir del oxalacetato y viceversa. El fosfoenolpiruvato puede transformarse en oxalacetato. Y de esta forma, pues, observamos esas reacciones que pueden cruzarse con otras reacciones químicas. De todas estas, la única que funciona para transformar ácidos grasos y colesterol es en la segunda fase, que es del cistrato para transformar ácidos grasos y colesterol. Y el resto pues está relacionada principalmente con aminoácidos, como se observa en cada una de las fases del ciclo. Y eso es todo lo correspondiente al ciclo de Krebs. De forma resumida, así se clasifica. Esas son las enzimas que participan. Son 8 reacciones químicas. Recordemos, por cada vuelta se producen 10 moléculas de ATP. Y pues nos ayuda también como una vía anfibólica, ya que permite conectar con otras reacciones bioquímicas o otras rutas metabólicas. Nos vemos en la siguiente clase, que ya corresponde propiamente a la continuación del metabolismo de la glucosa.